Es un verdadero placer saludarlos. Soy Paola Vivas y es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Roselyn Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles un panel excepcional en el que tres líderes de gran renombre han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores, cuyo apoyo inquebrantable ha hecho posible que esta edición del Congreso sea verdaderamente especial. Bueno, yo quiero iniciar este panel agradeciendo al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes por extenderme la invitación a ser conferencista y también por crear estos espacios para que otras mujeres que han sido líderes y han impactado la comunidad también se den a conocer junto con sus proyectos. Entonces, el tema de este panel es la educación como herramienta de empoderamiento de la mujer. Y quiero empezar hablando de la educación, no como el hecho de ir a un colegio o ir a una universidad o ganar títulos universitarios, sino alguna vez vi en una charla que lo comparaban la educación con un cuento colectivo. Entonces, realmente todos de alguna manera recibimos algún tipo de educación, que es el cuento que se nos ha contado por generaciones y que determina básicamente la realidad mental en la que nosotros vivimos, determina los límites que tenemos en cuanto a cómo pensar y cómo actuar. Entonces me pareció como una definición muy apropiada, eh, y quiero hablar de la educación desde ese punto, no solamente como la educación a nivel universitario, etcétera. Y también quiero pues hablar más como desde mi parte personal. Yo pues soy de un pueblo pequeño llamado Paipa en Boyacá, Colombia. eh, y pues en este momento estoy trabajando como investigadora asociada en un instituto que es asociado a a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y digamos que este salto y todo lo que yo he logrado hasta este momento, pienso y estoy segura que han sido colección de pequeñas revoluciones que vienen desde generaciones anteriores, empezando por mis abuelas. Entonces, un poco de contexto, digamos, con mi abuela por parte paterna. Ella pues nació en un hogar muy pobre. Digamos, había muchas limitaciones. Mis abuelos tuvieron 12 hijos, entonces básicamente que su lucha diaria era la supervivencia. Eh, y pues obviamente la educación, ir a la escuela no era una opción, mucho menos para las mujeres en ese momento. Y pues las mujeres tenían que estar dedicadas a su hogar. Ella iba a las misas y ella empezó a observar que las mujeres tejían, y ella empezó a grabarse cómo ellas tejían y empezó a grabarse los tejidos, y ella iba y practicaba con dos palitos que se encontraba por allá en el campo, y así aprendió ella a tejer. Eso le permitió más tarde, eh, digamos, convertirlo en un pequeño negocio que básicamente gracias a eso sus hijas también recibieron educación. Entonces yo digo que esa es una pequeña revolución que cambió, además con el hecho de apoyar a las hijas a que estudiaran, cambió el destino que tenían, digamos, que teníamos todas las mujeres que veníamos de ahí para adelante. Todas mis tías son profesionales, estudiaron contra todo pronóstico,
para ese cuento colectivo que les habían contado a ellas. Y, y bueno, por parte de mi abuela materna también fue una historia similar. Ella pues nació en extrema pobreza, era la menor. Ella incluso la regalaron porque literalmente no tenían con qué darle de comer. Em, y ella, siendo muy pequeñita, se aprendió el camino y volvió a la casa, pero la misma historia, creció con un montón de limitaciones. em, y ella empezó a, bueno, más tarde la obligan a casarse, además, que eso todavía se practicaba en esa época. Y ella empezó su negocio, empezó con una tienda, empezó como su independencia económica y digamos que eso fue lo que le transmitió a los hijos. Mis tíos y mi mamá no estudiaron en la universidad, pero cada uno aprendió de ella como a tener su negocio y, y a invertir el dinero. Eso es algo que mi abuela les inculcó mucho. Y creo que esa fue como la pequeña revolución de ella que cambió también de cierta manera el destino de todos ellos. Entonces, yo digo que yo soy como el producto de esas pequeñas revoluciones, que además también otras cosas, además que también he heredado de mis tías y de otras generaciones, em, que hacen que yo esté acá. Y por eso, digamos, soy muy consciente de eso y yo siempre llevo la bandera de que la educación es el arma más poderosa para cambiar los destinos, el cuento que se nos ha contado y también mejorar pues en sí la humanidad. Y yo creo que las mujeres tenemos un rol muy importante en ese tipo de decisiones que nosotras tomamos. Entonces, en este camino, yo siempre he estudiado en universidad pública y creo que eso más allá del conocimiento que me ha brindado académico, he conocido personas maravillosas y personas con otro tipo de limitaciones que yo no conocía y que eso me hizo ser como mucho más empática y más consciente de la realidad del país. Entonces, así fue como conocí primero a Janet. Em, y pues yo les quiero agradecer a ustedes dos, a Janet y a Stephanie, por hacer parte de este panel, porque cada una de ustedes ha liderado eh, proyectos o pequeñas revoluciones que han cambiado el curso de varias personas que la rodean a ustedes. Entonces yo quiero iniciar preguntándoles cuál ha sido su origen, cuál fue su origen, cuál fue ese cuento que a ustedes les contaron de pequeñas. Podemos empezar con Janet. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor de poder estar aquí compartiendo con ustedes en el marco, pues, como de, de este congreso, esta ventana muy bonita. En mi caso, la historia fue completamente distinta porque, bueno, no tan alejada, porque la verdad es que tanto de la familia materna y paterna también hubo esa limitación económica, siempre estuvo. Y en el caso de mi padre, siempre fue trabajar vendiendo pan en la calle y bueno, poco a poco, digamos, fue después adquiriendo empleos más formales, pero él entró en medio de sus carencias, tuvo como eje fundamental de que sus hijos tenían que educarse porque no podíamos repetir su misma historia ni la de mi mamá. Sin embargo, yo que vengo del Caribe colombiano, de la ciudad de Cartagena, esos entornos allá son muy machistas y digamos el hombre es quien siempre, o en mi caso, crecí viendo que el hombre siempre es el quien lleva la rienda de un hogar, ¿cierto? O es el proveedor, ¿verdad? Eh, en Sí. ese caso mi papá. Y bueno, mi mamá era como la ama de casa, esta que se dedicó alma y cuerpo para que sus hijos tuvieran la educación adecuada y que estuvieran encarrilados como ella no, como ella lo llama y lo sigue llamando. Y eso para mí era como bonito, pero a la vez me preguntaba a mi mamá por qué tan inteligente y que en su tiempo libre, además de ama de casa,
hacía las veces de profesora porque ella nunca había estudiado, ¿cierto? O porque ella nunca tuvo como una independencia de un recurso. Ese fue como el paralelo. Y ya después de los 16 años yo decidí salir de mi casa, entonces yo soy producto de una construcción que en parte de mi adolescencia vi en mi familia porque me gradué de la escuela a los 15 años, a los 16 años parto a la ciudad de Medellín y ya luego tuve una construcción individual. Yo digo que me terminé de criar y eso amplió el panorama de diferentes puntos de vista. Entonces, creo que a partir de ahí, mi mamá de pronto, viendo ese crecimiento, en cierta parte ella lo habla textual y dice que yo me convertí en un ejemplo para ella, porque a raíz de una situación económica fuerte en mi casa, ella de algún momento como que se empoderó y empezó a construir sus negocios y ahora no para. Entonces para mí eso fue muy chévere porque de alguna manera ella me retroalimentó a hacer lo que soy hoy en base ya sea de valores, ¿cierto? Y como decir, ve, yo quiero ser algo distinto a mi mamá, explotar tal vez de lo que yo puedo dar, de lo que tengo a nivel de inteligencia y de valores, pero de alguna manera yo le devolví eso indirectamente, de alguna manera yo le devolví eso también indirectamente a ella, ¿no? Ella es una mujer ahorita independiente, entonces es una historia que a mí me llena mucho orgullo hoy en día verla Para como menos, en ese rol. no es para menos, así vamos cambiando las realidades. Mira que no solamente de las generaciones anteriores a las nuevas, sino que al contrario también. Bueno, Stephanie, cuéntanos tú de tu Bueno, origen. claro que sí, Paula, muchas gracias por la invitación a este espacio tan enriquecedor y tan bonito para las mujeres que los necesitamos tanto y a grandísima escala como lo que ustedes están haciendo para inspirarnos un poquito más todas. Bueno, mi origen, yo soy colombiana también, nací en la ciudad de Medellín. Soy hija de una familia en donde ninguna de esa generación fue a la universidad. Todas mis tías y mis tíos se criaron pues como al rebusque, como decimos en Colombia, como a levantarse todos los días a mirar qué hacer. Venían también de un pueblo de Antioquia que se llama Yarumal. Entonces, pues nada, de la transición de la vida del campo a la vida de la ciudad fue un poco difícil para ellos, entonces todos terminaron haciendo lo que la vida les permitió hacer para subsistir. Todos tuvieron hijos, entre 2 y 3 hijos más o menos, que somos como esa generación de primos que rompimos como el paradigma de, listo, nosotros sí queremos ir a la universidad y tuvimos unos padres que como tuvieron una vida de dificultades, hicieron todo lo que fuera posible por permitirnos ir a la universidad, pero con muy bajos recursos. Entonces, lo que pudimos hacer en universidades públicas, porque pues casi ninguno de la familia pudo ir a la universidad privada, excepto un par que fueron becados. Me formé como enfermera profesional en la Universidad de Antioquia, y ahí descubrí como la enfermería es una profesión, obviamente ya es mixta, pero es muy liderada por mujeres todavía, entonces uno se encuentra con un montón de mujeres con diferentes historias y que todas somos un universo gigante, eh, y se encuentra uno con historias. Yo siempre he dicho que no es la forma en la que me gusta darme ánimo, pero sí es como tener un poco de empatía con la historia propia, y es que siempre hay alguien peor que uno, siempre, o sea, siempre hay alguien que está pasando peores momentos y dificultades. Y estando en la universidad, conocimos a muchas mujeres brillantes, hijas de campesinos, de trabajadores informales, que provenían de zonas alejadas, vulnerables, luchando el día a día por tratar de subsistir en la universidad, que es una lucha que tienen muchas personas en Latinoamérica que logran el cupo en la universidad pública, pero no tienen cómo subsistir en la ciudad porque están lejos de sus familias y sus familias no tienen cómo ayudarles a vivir, pues en las grandes ciudades que aparte son costosas. Entonces mi historia se vio muy
muy inspirada y muy influenciada por mi mamá en su lucha de levantar a sus dos hijos y hacer lo posible porque pudieran ir a la universidad y en la clase media baja en Colombia la lucha de los padres es que haya comida, un desayuno todos los días y ya miramos cómo llegamos a la U, si caminando, si en bus, si en tren, en lo que sea. Pero sí fue todo un reto. A ver, en Colombia es un reto graduarse de la universidad porque es un proceso complejo. Fui estudiante trabajadora durante toda mi carrera. Las carreras de salud tienen un pensum pesado, muy pesado, entonces no hay tiempo de trabajar y estudiar como una persona normal podría hacerlo. Entonces mi opción fue formarme como auxiliar de enfermería primero y trabajaba en las noches en los hospitales de Medellín y en el día me formaba como enfermera profesional. Eso me llevó a un desgaste de córnea, un desprendimiento de córnea por dormirlo, por no dormir lo suficiente. Y bueno, entre mil cosas médicas, de salud mental, porque la salud mental también se deteriora con estas situaciones y con esta lucha constante entre renuncio a mi sueño o sigo luchando. Entonces aprendí muchísimas cosas, me inspiré mucho y me prometí que cuando la vida me diera la posibilidad de ser profesional y de estar desde el otro lado, iba a dar todo de mí para que alguien más pudiera en algún momento cumplir sus sueños y eso es lo que estamos haciendo y por lo que creo que estamos aquí. Sí, bueno, yo quisiera resaltar primero pues que el contexto que vienen ustedes y el cuento que les contaron, digamos que ha sido muy influenciado por la mujer. Ustedes nombraron a sus mamás y, y yo creo que eso es bastante importante, como tener el apoyo de una mamá o ver el ejemplo de ellas. Ahí es donde yo digo que se puede cambiar muchísimo con las mujeres, podemos cambiar mucho de lo que va a ser la historia de la humanidad. Realmente lo creo así. Entonces, bueno, sé que ustedes han sido líderes en diferentes roles a lo largo pues, de su carrera. Quisiera que me cuenten como muy resumido cuáles han sido esos proyectos y proyectos y emprendimientos además que sé que ambas han generado. Entonces, Janet, si nos puedes empezar a contar. Bueno, al igual que ustedes, yo soy hija de la universidad pública, egresada de microbiología en la Universidad de Antioquia. Digamos, mi rol de líder empieza justamente en ese momento donde tuve un momento económico difícil, donde prácticamente yo quedé sin cómo vivir. Entonces, en la búsqueda, así como lo relata Stephanie, de buscar el recurso porque hay que salir adelante y hay que cumplir los proyectos y sueños, mm, yo veía muchos bloqueos a nivel administrativo al estudiantes y dificultades que se me presentaban a mí en mi vivencia personal cada vez que yo iba a hacer una solicitud para pedir más plazo de pago, para que me descontaran un poco más, etcétera. Y en ese momento y en esas dificultades yo me hice la pregunta si yo era en realidad la única que atravesaba por esa dificultad de mi posgrado, porque lo que se asume cuando una persona hace un proceso de alta formación, tiene los recursos para hacerlo porque está trabajando y tiene muy buena fluctuación de dinero. Y yo decía, yo no creo que pueda ser la única que tenga tantas interferencias y esto está mal, porque como una entidad pública, mientras el servidor debe estar disponible para atenderte, te ponen el bloqueo. De allí esto me motivó a presentarme o tener una representación estudiantil ante el consejo directivo desde la maestría y desde ese tiempo estoy a 8 años del servicio de los estudiantes, justamente ayudándole a facilitar a que sus procesos sean más amables porque mis dificultades me permitieron conocer el manejo de la universidad, conocer un montón de gente y creo que esa fue la herramienta que a mí me permitió a través de mi situación tan agreste poder ayudarle de alguna manera a los estudiantes para que su proceso fuera más amable, porque si tú haces un proceso de eso es porque quieres estar allí.
Y bueno, y toda esta situación económica, donde también fui vendedora ambulante, hice rifa para pagar mis estudios, etcétera, ahí también conocí otra cara de la sociedad, porque a veces uno vive en un mundo muy reduccionista, lo que hace Se está yendo la señal. y bueno, y allí en ese proceso de ventas ambulantes era muy interesante las historias que escuchaba ahí dentro de las vendedoras, y hice hasta procesos de alfabetización con ellas. Y conocí muchas personas del comercio, y entonces ahí fue donde inicia Abraham Maricaditas. Yo digo que ese negocio me salvó, porque además de ser un medio de solvencia económica, también en ese momento me sirvió como para aliviar un poco estas situaciones de salud mental que tú tienes que enfrentar por esos desafíos que estás retándote en el día a día. Entonces, para mí eso era un escape, y además una manera de generar recursos, que me gustaba ese intercambio y atención a las personas, que además le llamaban mucho la atención la manera de vestir. Entonces yo hice un negocio donde mi lema es: en la moda, acceso para todos, desde la persona del aseo puede acceder, y en ese intercambio por adquirir mi producto también adquieren asesorías, y es una manera de empoderar y de sentir, y que las mujeres también se sientan seguras, sobre todo en estos medios académicos donde esta parte de la imagen no es tan importante. Entonces ese es como el cuento corto Vale. de este Bueno, esto es proceso. como una abrebocas por el tiempo, pero Stephanie, cuéntanos cuáles han sido tus proyectos. Bueno, yo decidí hace un tiempo emprender proyectos que estuvieran enfocados en la mujer y en inspirarnos. Entonces creamos un par de proyectos enfocados solamente en las mujeres, algo de belleza también, pues como con propósito, y también como tratando de fusionar los conocimientos en salud, que creo que hace mucha falta en la parte estética, conocimientos sólidos para cuidar a las personas. También creé una marca personal que se llama Nuestra, y es una comunidad de mujeres que realmente nació como una fiesta solamente para mujeres, que fue un éxito total, pero terminó siendo una comunidad y un lugar en donde muchas mujeres encuentran refugio y soporte. Y pues mi proyecto más amado, que es la fundación por la que también conocí a Paula, que es la Fundación Impactiu, soy cofundadora, y lo que hacemos en Impactiu es recaudar fondos alrededor del mundo a través de muchas actividades que unen a los latinos en nuestras realidades, para ayudar a estudiantes en Colombia que tienen las historias de Paula y de Janet, que provienen de zonas alejadas, vulnerables del país, hijos de campesinos y de trabajadores informales, que consiguen cupo en las universidades públicas, pero no tienen los medios económicos para vivir dignamente en la ciudad mientras terminan sus carreras. Entonces Impactiu les da soporte a esos estudiantes, y esa es mi cuota de devolución de lo que la vida me ha permitido para ayudarle a otras personas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar el panel primero pues agradeciéndoles a ustedes por retornar a la sociedad un poco de lo que ustedes han aprendido y dar mucho de ustedes para tener un impacto positivo. Seguramente han cambiado al menos la perspectiva y la vida de varias personas. Y quiero pues como dejar un mensaje a todas las mujeres que el lugar donde nacemos no condiciona necesariamente el destino que vamos a tener. Tenemos que cambiar realidades y tenemos que darnos esas pequeñas revoluciones para mejorar el mundo, realmente el lugar donde vivimos, nuestras comunidades, etc. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la conferencia en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos 3 líderes destacados. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos. Toda la información la encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestros canales
para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023.